Bienvenidos de nuevo a este canal Excel avanzado para administración de empresas al que les invito a suscribirse. En este vídeo voy a explicarles cómo reformular la herramienta con la que calculamos los tiempos relevantes de las distintas actividades de un proyecto para que puedan ser reprogramadas, recalcular sus holguras y así administrar la ejecución de las tareas. Les recuerdo que en este canal disponen de un tutorial en el que explico cómo se calculan los tiempos tempranos y tardíos de inicio y finalización de las actividades, así como las holguras total y libre y el camino crítico del proyecto. Y que disponen también de otro tutorial muy detallado en el que se muestra cómo hacerlo mediante Excel, recurriendo a fórmulas matriciales con referencias circulares y activando el cálculo iterativo. Les recomiendo que vean esos vídeos y se descarguen la hoja de cálculo, porque en este vídeo trabajaremos sobre ella. Les dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Ahora veremos cómo incorporar a la herramienta el momento real o programado de ejecución de cada tarea. Y reformularemos la hoja para que la programación se adapte automáticamente a los valores reales, para que se recalculen las holguras y para que se detecten posibles inconsistencias temporales en la programación de tareas sucesivas. En esta hoja de cálculo tenemos una lista de las distintas actividades que conforman el proyecto con sus duraciones. En una segunda hoja tenemos las relaciones de precedencia entre las distintas actividades. Para facilitar la interpretación de los cálculos, vamos a representar gráficamente estas precedencias en la hoja principal. De este modo nos será más fácil saber en qué orden se deben ejecutar las tareas. Todos estos datos, identificación de las actividades, duración y relaciones de precedencia, definen las características esenciales de las actividades. Son exógenos, por eso aparecen sombreados en azul según acostumbramos a hacer. Las demás columnas, sombreadas en amarillo, ofrecen distintos resultados obtenidos mediante fórmulas. Para cada actividad se muestra cuántas actividades la preceden inmediatamente, cuántas la pueden suceder inmediatamente, su naturaleza inicial, intermedia o final, los tiempos de realización, momento de inicio temprano, momento de final temprano, momento de inicio tardío y momento de final tardío. También se calculan las holguras total y libre que indican la demora tolerable para cada actividad. Y finalmente se significa explícitamente qué actividades pertenecen a algún camino crítico. Los detalles de estos cálculos están explicados en el tutorial al que me referí antes, pero en cualquier caso, como las fórmulas empleadas incorporan intencionadamente referencias circulares, para que esta hoja de cálculo funcione, es imprescindible que se aseguren de tener activado el cálculo iterativo. Lo que vamos a hacer en este vídeo es explicar cómo incorporar a nuestra herramienta una nueva variable exógena, el instante en el que se programe el inicio de la ejecución de cada tarea. Para ello vamos a reservar una columna para este dato. La llamaremos programación. Sombreamos en azul porque los datos de esta columna son decisiones del usuario o del director del proyecto y por lo tanto su naturaleza es exógena. Es decir, deberán ser introducidos, no calculados. Aquí indicaremos para cada actividad el momento de tiempo exacto en el que se inicia o en el que deseamos iniciarla. Por supuesto, la determinación de estas programaciones no es absolutamente libre, así que vamos a incorporar a nuestra hoja una columna adicional en la que trataremos de detectar los posibles errores que el usuario pueda cometer al programar el proyecto. Sombreamos en amarillo porque los avisos de error sí serán resultados de fórmulas. Vamos a crear el primer aviso de error. Una alerta que nos advierta cuando una actividad no esté aún programada, para que no se nos olvide programarlas todas. Para no sobrecargar esta hoja, codificaremos los errores en una lista aparte. Nuestro primer error, el número 1, será este aviso. La actividad está pendiente de programación. Vamos a formular el aviso en la hoja principal. Esta expresión devolverá un 1 precedido de una coma cuando la casilla de programación de la actividad esté vacía. No se preocupen por ahora por esa coma. Si les molesta más adelante podemos hacer que desaparezca.
Copio al resto de celdas. Para evitar que el error luzca también en las filas que están en blanco, envolveremos esta fórmula en una condicional que excluya este análisis en ese caso. Para que el aviso sea aún más llamativo, vamos a usar un formato condicional que lo sombree en rojo cuando haya algún aviso, sea del tipo que sea. ¡Qué desgracia! El aviso aparece en todas las actividades. ¿Tan mal lo estamos haciendo? Obviamente esto ocurre porque aún no hemos programado ninguna actividad. A medida que vayamos fijando los tiempos de ejecución de cada una, estos avisos irán desapareciendo, ya lo verán. Por ejemplo, si programamos la actividad A para su tiempo de inicio temprano, el error desaparecerá. Podemos hacer lo mismo con B, programándola en cambio para su tiempo de inicio tardío. Lo cierto es que el aviso de error desaparecerá en cualquier caso siempre que una actividad se programe, aunque su programación carezca de sentido. Observen que pongamos lo que pongamos, deja de operar el error porque realmente la programación ya no está vacía. Vamos a formular ahora otro detector de error. Ninguna actividad puede programarse para un instante anterior al tiempo de inicio temprano calculado, porque no habrían terminado sus predecesoras inmediatas y por lo tanto no podría comenzar. Así que será necesario programar un segundo aviso de error para que nos alerte cuando esto ocurra. Vamos a codificar este error en el listado. Y lo formularemos para que el error se detecte a medida que se vayan programando tareas. Vamos a añadirlo a la fórmula para que sea evaluado solo cuando la celda de programación no esté vacía. Copiamos la fórmula y vemos cómo se comporta. Podemos comprobar que si programamos alguna actividad para un instante anterior al de inicio temprano, aparece el error número 2. Para evitar que aparezcan todos estos errores, vamos a programar cada actividad para su momento de inicio temprano. Pensemos ahora qué pasaría si programásemos alguna actividad para un momento posterior. Es obvio que si una actividad se programa para un momento posterior al de inicio temprano, pero que no exceda del momento de inicio tardío, el proyecto aún podrá terminar a tiempo, aunque se alterarían las holguras de las actividades. Pero también se podría programar alguna actividad para un momento posterior al instante de inicio tardío. Esto conllevaría retrasos en la finalización del proyecto o en el comienzo de alguna actividad sucesora, pero es una posibilidad que nuestra hoja de cálculo debería ser capaz de computar. Por razones prácticas, en la gestión empresarial no siempre es posible iniciar la ejecución de una actividad en la horquilla de tiempos calculados con la metodología PERT o CPM. Nuestra herramienta no puede quedar inutilizada por una circunstancia que, deseada o no, ocurrirá con mucha frecuencia. Así que tendremos que reformular los cálculos de los tiempos relevantes y de las holguras. Vamos a actuar siempre sobre la fórmula de la primera fila, aunque esté ocupada por una actividad inicial. Después copiaremos al resto. La fórmula del inicio temprano de una actividad está ahora calculada matricialmente a partir del final temprano de sus predecesoras. Pero si hay actividades programadas para un instante posterior al de su correspondiente inicio temprano, entonces el instante relevante para determinar el comienzo de una actividad no será el final temprano de sus predecesoras, sino el final de la ejecución programada para ellas, que será igual al instante de inicio programado más la duración de la actividad.
De este modo, el momento de inicio temprano de las actividades tendrá en cuenta la programación elegida para sus predecesoras inmediatas, y las demoras en la ejecución de una actividad serán tenidas en cuenta a la hora de calcular los tiempos relevantes de sus sucesoras inmediatas, y con ello la duración total del proyecto. Valido la fórmula como matricial y la copio al resto. Pero también será necesario corregir los cálculos de las holguras. La holgura total se calcula ahora a partir del tiempo de inicio temprano, pero si la actividad evaluada se programa para un momento posterior, ese deberá ser el que se tenga en cuenta, así que reformularemos el cálculo. Esta fórmula hace el mismo cálculo que hacía antes si la programación está en blanco, pero utilizará esa programación cuando la correspondiente celda esté cubierta. Copio al resto. La holgura libre de una actividad se está calculando según los tiempos de inicio temprano de sus sucesoras y el final temprano de la actividad evaluada. Pero si queremos tener en cuenta la posible reprogramación de las actividades, será necesario reformular del siguiente modo. Lo que estamos haciendo es que sean los tiempos programados los que intervengan en el cálculo cuando estén configurados. Observen que al sumar al tiempo de inicio programado la duración de la actividad, no se está calculando sino el momento de finalización programado, en sustitución del momento de finalización temprano que interviene en la fórmula en ausencia de programación. Copiamos al resto. Habrán observado que al copiar las fórmulas corregidas no se ha producido ningún cambio en los resultados, pero esto ocurre porque todas las actividades han sido programadas para su tiempo de inicio temprano. Vamos a ver qué efecto tienen los cambios que hemos hecho en las fórmulas modificando los tiempos de programación de las actividades. En el ejemplo que tienen en pantalla, con todas las actividades programadas para su instante de inicio temprano, las actividades A, C y E constituyen un camino crítico, porque no tienen holgura, es decir, sus tiempos de inicio temprano coinciden con sus tiempos de inicio tardío. Así que aquí no hay mucho margen para decidir. La ejecución de estas tareas deberá programarse para ese preciso instante, si puede ser. No podrán comenzarse antes, porque no habrán finalizado todas sus precedentes inmediatas y no deberán comenzar más tarde, porque entonces se retrasaría el comienzo de alguna sucesora o la terminación del proyecto globalmente considerado. Pero fíjense en este detalle terminológico. Hemos dicho que no pueden comenzar antes, pero que no deben empezar más tarde. El motivo de esta distinción es que una actividad, sea crítica o no puede empezar demasiado pronto, aunque queramos, sino que debe esperar a que hayan terminado sus predecesoras. Sin embargo, sí puede empezar más tarde del tiempo de inicio temprano e incluso más tarde del tiempo de inicio tardío. No debe hacerlo, pero puede hacerlo. Provocará algún retraso, claro, pero por poder puede. Nuestra hoja de cálculo, con las modificaciones que hemos hecho, seguirá funcionando correctamente. Vamos a verlo. Si programamos la actividad A para el instante cero, que es cuando comenzará el proyecto según la previsión original, la duración esperada del proyecto será 15. Las actividades sucesoras, B, C y D, podrán comenzar en cuanto termine A, en el instante 3. Pero ¿qué pasaría si A no comenzase en el momento cero, sino más tarde? Es obvio que si A empezase, por ejemplo, en el momento 2, siendo su duración 3, las demás actividades no podrían empezar antes del instante 5. Nuestra hoja nos muestra ahora algunos detalles interesantes. Por un lado, los tiempos de inicio temprano de las actividades B, C y D, que son sus sucesoras inmediatas, se han recalculado. Nuestra fórmula ahora nos dice que podrían comenzar en el instante 5, no en el 3. Por otro lado, como estaban originalmente programadas para el momento 3, ahora nuestro detector de errores nos advierte de que no están correctamente programadas, el error 2.
También se puede comprobar que la actividad A tiene ahora holguras negativas, lo que se puede interpretar como que su finalización no solo no tiene margen de seguridad, sino que incluso está en colisión con el comienzo de alguna actividad sucesora. Dicho en otras palabras, la holgura negativa de A nos está dando la misma información que el error 2 de B, C y D. A terminará demasiado tarde, que equivale a decir que B, C y D están programadas para demasiado pronto. También se puede observar que los tiempos de las actividades D, E y F no se han alterado, porque no son sucesoras inmediatas de A, pero es casi seguro que la postergación de A les afectará. No es ningún error. ¿Qué creen que ocurrirá cuando se reprogramen las actividades B, C y D? Finalmente, la duración estimada del proyecto sigue siendo 15, pero esto solo ocurre porque la programación de las actividades no es correcta. Nuestros detectores de error nos lo están advirtiendo. La hoja de cálculo, a pesar de ello, es fiable. Nos exige que corrijamos los errores para que los resultados sean válidos, y lo vamos a comprobar inmediatamente. Vamos a reprogramar las actividades B, C y D para que comiencen en el instante 5. Lo que ocurre ahora es que el problema de inconsistencia temporal de la programación se ha trasladado a las actividades E y F, que no podrán empezar en los periodos 8 y 5. Nuestras fórmulas nos advierten de que están mal programadas. De nuevo el error 2. La actividad C tiene como precedentes a B y C, así que no podrá empezar antes del periodo 10. Y la actividad F sucede a la D, así que tendrá que empezar como muy temprano en el periodo 7. Lo que nos muestra este ejemplo es cómo nuestros detectores de errores nos van forzando a reprogramar el proyecto para evitar que se cometan errores. Únicamente hemos demorado el comienzo de la actividad inicial, la A. El resto de aplazamientos han sido inevitables. Observen que la programación del proyecto es idéntica a la inicial, pero diferida 2 periodos. Las holguras total y libre de todas las actividades permanecen de nuevo inalteradas. Veamos ahora qué ocurriría si se demorase una actividad no crítica dentro de su holgura. Si, por ejemplo, la actividad B no empezase o no se programase para el momento 5, sino para el momento 6, su holgura se reduciría. El proyecto seguiría terminando en el instante 17, pero las holguras total y libre han pasado de 2 a 1. Observen que si se programase para el instante 7, no solo desaparecerían sus holguras, sino que la actividad quedaría también marcada como crítica. No obstante, la duración del proyecto se mantiene. Sin embargo, si se programase para un periodo posterior, por ejemplo, para el instante 8, entonces la actividad C dejaría de ser crítica y adquiriría una holgura de un periodo. Pero la actividad C ya no podría empezar en el instante 10, nos lo advierte el error 2. Tendría que ser reprogramada para el periodo 11 y también sería crítica. La duración del proyecto, como podemos comprobar, ahora ha aumentado. En este tutorial hemos visto cómo incorporar a nuestra herramienta de cálculo una perspectiva más realista para la gestión de los proyectos. Una cosa es lo que se puede planear y otra, a veces distinta, lo que realmente se planifica. Una cosa es lo que se puede hacer y otra, a veces distinta, lo que realmente se hace. Añadiendo la fecha de programación para cada actividad y modificando ligeramente las fórmulas de cálculo de los tiempos y las holguras, nuestra herramienta no solo nos mostrará qué planificaciones son viables a priori, sino que nos permitirá programar el proyecto del modo que convenga, incluso aunque se aparte del cálculo inicial. Ya no es preciso que la realidad se acomode a nuestros cálculos, ahora son nuestros cálculos los que se adaptan a la realidad. Espero que el vídeo les haya parecido interesante. Más adelante seguiremos añadiendo utilidades a esta herramienta de gestión de proyectos, como una representación en forma de diagrama de Gantt, un análisis exhaustivo del valor ganado y de los costes del proyecto, o una mejora para la gestión del proyecto en presencia de algún recurso limitado. Si quieren estar al tanto de estas ampliaciones del modelo, no duden en suscribirse al canal Excel Avanzado para Administración de Empresas. Tienen un icono para hacerlo en la parte inferior derecha de este vídeo. También tienen un enlace en la descripción. Pueden dejarme un comentario con sus opiniones, con las dudas que les surjan o con las sugerencias que tengan sobre nuevos materiales.
Si lo desean, también pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y en Twitter. También encontrarán los enlaces en la descripción de este vídeo. Espero volver a verles muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.